está el gobernador Nacho Torres, no quiero demorarlo. Gobernador, gracias por esta delicadeza y por esperarnos estos minutos. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paulino, ¿cómo están? Un placer. Antes de meterme de lleno en el fallo que quiero que me cuente y demás, quiero solo una pregunta puntual. ¿Hay una mayor cercanía del gobierno para con los gobernadores? El espíritu dialoguista que trasunta Santilli y su alrededor, los Menem intentando desde la mesa política aportar al diálogo, en particular Martín Menem, la construcción de consensos trabajosos para abrir la Cámara de Diputados con 129 diputados y conseguir el quórum, etcétera. ¿Se traduce además en acciones de política pública del gobierno nacional o todavía mucho de declaraciones, poco de materializaciones? Permítamelo poner en estos términos. Mirá, nobleza obliga. En el caso nuestro tuvimos un avance muy importante en la última reunión, más allá de lo político, que también es un tema que es político, si bien está judicializado. Estoy hablando de Futaleufú, donde básicamente el acuerdo es que la política resuelva antes que la justicia tenga que arbitrar, lo cual es lógico, porque en definitiva el dilema con Futaleufú, que es una hidroeléctrica, donde nosotros sostenemos que el poder concedente tiene que ser la provincia, la nación, como lo ha hecho con otras hidroeléctricas, sostiene que tiene que ser la nación. Hoy hay una mesa de trabajo para elaborar justamente un pliego que garantice a Chubut infraestructura energética, y eso lo estamos haciendo en el marco de un acuerdo con toda la mesa política, y viene muy bien. Así que sí, para responderte claramente, creo que la incorporación de Santilli fue más que beneficioso y es una ventanilla, un canal de diálogo donde vemos resultados tangibles, ¿no? Lo cual supongo que esto envalentona las negociaciones en términos de ese acuerdo posible, probable, electoral. Los tiempos se adelantaron, no es excusa decir es el año que viene las elecciones, porque está a la vista de todos que el presidente va por su reelección, que hay mesas de acuerdo que se van a volver a reunir este jueves de parte del PRO con La Libertad Avanza. Usted yo lo vi como de los más, por lo menos temerosos o que ponía más límites a eso, diciendo creo que el PRO tiene que tener un proyecto alternativo real de poder, como lo plantea María Eugenia Vidal y otros. ¿Se sigue parando en esa lógica o estos cambios hacen pensar que ese acuerdo pueda ser más probable? Yo creo que una eventual competencia hay que desdramatizarla en el caso de que no exista un acuerdo, porque el acuerdo no es nombres propios o una coalición coyuntural para ganar una elección. Un acuerdo tiene que sostener una agenda de desarrollo a mediano o largo plazo, una agenda parlamentaria, temas sensibles que hay que discutir, cuestiones previsionales. Y creo que la primera reunión, yo no estuve, pero los interlocutores me hicieron saber que fue una buena reunión. Pero es un primer paso. Después, si no se llega a un acuerdo y se tiene que competir, tampoco hay que caer en la trampa de creer que la competencia es funcional a volver al pasado. Nada más lejos de la realidad. La democracia siempre es buena. Y si hay un acuerdo que es bueno para todos los argentinos y que justamente esas diferencias que tenemos en cuestiones de infraestructura o algunas son conceptuales desde el rol del Estado en relación a algunos sectores puntuales, las podemos saldar. Ojalá sea así, porque va a ser muy bueno para todos los argentinos, pero me parece que sí, todavía es muy pronto para saber qué va a pasar, ¿no? La pesca todavía sigue pagando derechos de exportación hasta donde sé, y había una pugna ahí, usted tiene puertos relevantes en la provincia. ¿Eso está en conversación, la posibilidad de mejorar la competitividad a partir de quitarlos o no? Hay una propuesta concreta que elevamos, que es lo mismo que hicimos con el petróleo convencional. Correcto. La idea es tener, en un esquema de alivio fiscal donde se eliminan las retenciones, todo ese ahorro fiscal, entre comillas, el empresariado se compromete a reinvertirlo en infraestructura portuaria. Esto sería una doble solución, más allá del alivio fiscal para uno de los sectores que más divisas produce después de hidrocarburos y minería. También resolvemos el tema de infraestructura portuaria, que nos hace mucho más competitivos para poder exportar más. Obviamente se está analizando cuál es el costo fiscal real. Algunos estiman entre 60 y 70 millones de dólares. Tampoco son cifras que muevan la aguja a nivel presupuestario o que condicionen el equilibrio fiscal. Y yo creo que de la misma forma que pudimos lograr algo inédito en el petróleo convencional,
podríamos lograrlo también en el sector pesquero, que tan importante es para el país, ¿no? Sí, claro, definitivamente, y para la Patagonia en particular, más allá de naturalmente Mar del Plata como otro de los puertos emblemáticos. Bueno, gobernador, hay un fallo que ha llamado mucho la atención, con el cual usted además está, si me lo permite la expresión, lo noté bastante caliente, que tiene que ver con un fallo que obliga a la provincia Intima a darle carne a los presos alojados en distintas alcaldías provinciales, ¿correcto? Si yo lo pongo en este marco, ¿es exactamente eso lo que ocurrió? Sí, es más profundo el problema, porque es imposible no estar caliente en un contexto como este, donde ahí estamos viendo a los presos haciendo algo parecido a una demanda sindical y a un juez oficiando más de secretario general del sindicato de presos en vez de oficiar como juez y con la imparcialidad que tiene que tener, que obliguen al Estado provincial a que los presos puedan decidir el menú, porque no es una cuestión médica o un fundamento técnico, sino que es un capricho de los presos que quieren comer asado y este juez nos obliga a que tienen que comer asado. Lo mismo hicieron en su momento con un caso de un preso muy peligroso que teníamos en la alcaldía, que por un habeas corpus se le instala una sala con Starlink y videollamada para poder tener sesiones con su terapeuta. Por un habeas corpus, este juez nos obliga a que el preso tiene que ir de manera presencial porque lo incomoda tener sesiones con su terapeuta de manera virtual. La primera vez que va a su psicóloga de manera presencial, intenta fugarse saliendo por la ventana, después, bueno, se lo atrapó, pero hay un riesgo detrás de este garantismo berreta que se viene gestando hace muchísimo tiempo a lo largo y ancho de la Argentina, que tiene una cuestión doctrinaria, tiene una cuestión de ideologizar la justicia, una doctrina zafaronista, que justifica al delincuente. Estos jueces creen que el delincuente comete un delito porque tuvieron una infancia difícil, que los condicionó, y por eso lo miran con una mirada más de víctima que de victimario, en vez de cuidar a los que tenemos que cuidar primero, que justamente son los chubutenses de bien, que los tenemos que cuidar, entre otras cosas, de estos delincuentes, ¿no? ¿Quién es el juez? Perdón, porque no tengo y no quería mirar el celular para no ser descortés con usted y buscar el fallo. Son varios, pero en este caso... ¿Es una cámara la que resuelve? Esto fue en primera instancia. Primera instancia. Este es Marcelo Nieto Di Base. Marcelo Nieto Di Base. Nosotros vamos a apelar el fallo, no lo vamos a acatar bajo ningún punto de vista. Y de hecho vamos a hacer un análisis. Pero el fallo establecía que coman carne que una vez por semana. Sí, que teníamos que sumar al menú. Ya estamos muy cerca de que teníamos que darle una carta a los presos para que nos digan qué tenían que comer. Carne roja, concretamente, una vez por semana. ¿Y no comen carne roja una vez por semana? Comían carne roja, pero se ve que hubo una semana que no comieron carne roja y hicieron este planteo, que hay lluvias de habeas corpus todas las semanas. Te doy un ejemplo concreto. Nosotros presentamos una ley para eliminar los celulares de las cárceles. Sí. El objetivo de esto no es privar a un preso que pueda hablar con su familia. El objetivo de esto es porque vimos que el mayor índice de delitos de manera virtual se cometían desde las cárceles. El famoso cuento de tío, casos de sextorsión. Una vez que le quitamos los celulares a los presos, el índice bajó muchísimo. O sea que fue una medida buena para la sociedad chubutense. Llovieron habeas corpus y estos jueces ponían palos en la rueda sistemáticamente con excusas ridículas. Por ejemplo, un caso de Comodoro que decía que un preso le dolía la panza y no podía hablar con su mujer que estaba afuera para que le lleve medicamento. La realidad es que en una alcaldía se habla con el oficial de turno y eso se resuelve inmediatamente. No es necesario tener un celular en las cárceles. O sea, hay una cuestión ideológica que es tan peligrosa en manos de estos jueces como los propios delincuentes. Nacho Torres, muchas gracias por esta delicadeza. Muy amable. Por favor, gracias a vos y un abrazo a todo el equipo del canal. Y hasta la próxima. Ahí estaba Ignacio Torres, el gobernador de la provincia de Chubut. A propósito de este fallo, yo diría muy importante. Perdón, Mati, ¿qué me pedías?